Buenas noches, hoy les vengo a exponer la teoría de los gases. Mi nombre es Juan Pablo Cárdenas Higuera. Los gases poseen cuatro características principales y es que no tienen un volumen definido, poseen compresibilidad, expansibilidad y tienen una forma no definida. Se dividen en dos según su comportamiento. Están los gases ideales, que son acordes a la teoría cinética, las condiciones ideales de presión y temperatura y regido por las leyes de Boyle, Charles, Gay-Lussac y Dalton. Están también las reales, que son condiciones reales de presión y temperatura. La teoría cinética molecular de los gases. La estructura de los gases se conforma de partículas que se mueven en línea recta y al azar. Y las partículas chocan entre sí o contra las paredes del recipiente, el movimiento varía. El volumen de las partículas se considera como despreciable a comparación del volumen de todo el gas en general. Entre las partículas no existen fuerzas atractivas ni repulsivas. La emulsión media de las partículas es proporcional a la temperatura absoluta del gas. Las variables que se utilizan en la teoría de los gases son la temperatura, que se puede definir como la energía, como la velocidad que llevan las moléculas al chocar. Es decir, la energía cinética depende de la velocidad que llevan las partículas. La presión, que está relacionada con el número de choques por unidad de tiempo de las moléculas de gas contra las paredes del recipiente. El volumen, que es el espacio que ocupa el sistema. Los gases ocupan todo el volumen disponible del recipiente en el que se encuentran. Y por último, la cantidad de gas, que está relacionada con el número total de moléculas que se encuentran en un recipiente. Bueno, la primera ley es la ley de Boyle, que dicta que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce. Entonces, para comprobar su ecuación, se utiliza la ecuación general y se despejan los datos de presión y volumen en dos momentos, de manera que al final quede presión 1 por volumen 1 de igual a presión 2 por volumen 2. La ley de Charles dicta que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura en grados Kelvin. La ecuación general se muestra que las variables son el volumen y la temperatura. Por tanto, hay que despejarlas de la presión, el número de moles y la constante de los gases. Y al final, la ecuación general de la ley de Charles es volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. La ley de Gay-Lussac dice que a volumen constante la presión es directamente proporcional a su temperatura en grados Kelvin. Como lo dije en las anteriores diapositivas, en la ecuación general se sacan las dos variables, que son presión y temperatura, se despejan de manera que haya un momento 1, y con respecto al momento 1 se saca el momento 2 y queda el resultado como presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. La ley de Avogadro dice que a temperatura y presión constante el volumen es directamente proporcional al número o a la cantidad proporcional del gas. La ecuación general aquí se muestra que las variables son el número de moles y el volumen.
Por tanto, entonces se despejan en los dos momentos para que al final quede volumen 1 sobre número de mol 1 igual a volumen 2 sobre número de mol 2. En la vida cotidiana, en opinión personal, digo que se puede utilizar la ley de Charles en los automóviles eh, por, en un ámbito de seguridad, por decirlo así. Eh, Se aplican en las bolsas de aire que se encuentran alrededor del carro. Estas previenen muchos los, los daños que puede sufrir la cabeza en el momento de un accidente. Entonces, pues las bolsas de aire eh, utilizan la ley de Charles, la cual dicta que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Al encender la mezcla de gasolina y de aire que infla la bolsa de aire en menos de un segundo. La policía ya en el estado de Michigan, en Estados Unidos, dice que las bolsas de aire pueden reducir daños serios en la cabeza hasta un 75%.